Hola, soy Jesús Nieto Martínez. Bienvenidos. Continuamos con la serie Entender la matemática. Esta vez vamos a hablar de funciones y como todos los conceptos que vamos a considerar, las funciones serán conjuntos. Lo que hicimos en el video anterior fue, comenzamos definiendo lo que es el sucesor de un conjunto. Una vez que definimos el cero como el conjunto vacío, usando el concepto de sucesor, definimos 1 como el sucesor de 0, 2 como un sucesor de 1, etc. También definimos conjuntos inductivos, a partir de lo cual enunciamos el axioma de infinitud o axioma del infinito. Lo que dice es, existe un conjunto inductivo. Definimos n como el conjunto de los números naturales, que consiste de el conjunto inductivo más pequeño. Eso significa que es un conjunto inductivo y está contenido en todo conjunto inductivo. Hay un único conjunto que satisface esas propiedades y a ese conjunto lo llamamos el conjunto de los números naturales. Pero las propiedades que realmente nos interesan de los números naturales son las siguientes. El 0 es un número natural. Si n es un número natural, entonces su sucesor también lo es. Si n y m son distintos números naturales, entonces sus sucesores también son distintos. El 0 no es sucesor de ningún número natural y también se cumple el principio de inducción. El principio de inducción está basado en la propiedad número 3 del hecho de que n está contenido en todo conjunto inductivo. El principio de inducción. De hecho, hicimos un ejercicio, demostramos un teorema utilizando el principio de inducción. Estas propiedades A, B, C, D y E que tienen los números naturales se conocen como los axiomas de Peano. Giuseppe Peano es este amigo que tenemos acá. Más adelante vamos a profundizar en los sistemas de axiomas, en particular los sistemas de Peano, pero antes vamos a desarrollar el concepto de función. Aquí mismo tenemos un ejemplo de una función. A cada número natural le corresponde un único número que se llama el sucesor. Eso es un ejemplo de una función. Vamos a definir funciones utilizando conjuntos y los elementos de esos conjuntos van a ser pares ordenados. Así que vamos a comenzar con los pares ordenados. La definición de par ordenado que vamos a utilizar es la de von Neumann. Si A y B son conjuntos, el par ordenado AB, que denotamos con paréntesis, es este conjunto definido de esta forma. Es un par en el cual uno de los conjuntos está formado únicamente por A y el otro conjunto está formado por A y por B. El conjunto que aparece solo como uno de los elementos de este conjunto es lo que señala la primera coordenada en este par ordenado y el otro será la segunda. Esto solo es una forma de definirlo. Lo importante en la forma de definirlo es esta propiedad que caracteriza lo que queremos que sea un par ordenado. El par ordenado AB va a ser igual a otro par CD solamente si la primera coordenada es igual a la primera coordenada y la segunda igual a la segunda. Esta es la propiedad verdaderamente importante en la definición de par ordenado. Es decir, una vez que demuestres que esto es así, ya no importará el significado o es decir, la forma en la que está definido el par ordenado AB. ¿Qué clase de conjunto es? Lo que importa en realidad es esta propiedad. Los pares ordenados se distinguen
simplemente por las coordenadas. Muy bien, ahora si sabemos dónde está el conjunto A y dónde está el conjunto B, queremos analizar dónde está el par ordenado AB. Es decir, digamos que A es un elemento de A mayúscula. En ese caso, el conjunto formado por A sería un subconjunto de A. Y por lo tanto también sería un subconjunto de A unido con B. No importa quién sea B. Eso se puede resumir diciendo que este conjunto es un elemento de partes de A unido con B. De la misma forma, si B pertenece a un conjunto B mayúscula, entonces el conjunto formado por A y B es un elemento del conjunto de partes de A unido con B. Muy bien. Podemos concluir entonces que el par ordenado AB, definido de esta forma, fíjate que tiene como elementos a este conjunto y a este otro conjunto. Es decir, que es un subconjunto de este conjunto, de partes de A unido con B. O lo que es lo mismo, un elemento de el conjunto de partes del conjunto de partes de la unión de A con B. O sea que si la primera coordenada está en un conjunto A y la segunda coordenada está en un conjunto B, entonces el par ordenado AB es un elemento de partes de la unión de A y B. Esto es importante porque vamos a utilizarlo para definir lo que es el producto cartesiano de dos conjuntos, dados A y B. El producto cartesiano es lo que queremos que sea. Tú has estudiado anteriormente producto cartesiano de conjuntos y está formado por todos los pares ordenados en los cuales la primera coordenada es un elemento, en este caso de A, y la segunda coordenada es un elemento, en este caso de B. Así como está definido, no se ve muy claramente que esto sea en efecto un conjunto. Hay que usar el axioma de separación para poder garantizarlo. Serían los elementos de este conjunto según el análisis que hicimos anteriormente. O sea, los pares ordenados son elementos del conjunto de partes de la unión de los conjuntos A y B y que satisfacen esta propiedad. ¿Cuál es esa propiedad? Bueno, ese de X tiene que ser un par ordenado en el que la primera coordenada está en A y la segunda coordenada está en B. Esta es una forma de verificar que efectivamente esto es un conjunto utilizando el axioma de separación. Y utilizando el axioma de extensionalidad se ve que este conjunto es único, por lo tanto le podemos poner un nombre y ese nombre va a ser el producto cartesiano de A y B. De esta forma hemos definido producto cartesiano, el producto cartesiano que tú conoces, pero esta vez utilizando los axiomas que enunciamos al principio de esta serie de videos. Ahora sí estamos listos para definir lo que es una función. Dados conjuntos A y B, un subconjunto del producto cartesiano de A y B, digamos f, es una función de A en B, y vamos a escribirlo como es usual, f, dos puntos, A, flecha, B, eso es para abreviar esto. F es una función de A en B, si cumple con la condición que tiene que cumplir para cada elemento de A, es decir, para cada primera coordenada, existe una única segunda coordenada, de manera que esa pareja está en F. Esa segunda coordenada evidentemente que está en B. Si F está contenido en el producto cartesiano de A por B, las primeras coordenadas están en A, las segundas están en B, pero no solo eso, sino que a cada elemento de A le corresponde un elemento de B y ese elemento de B es único. Gráficamente uno lo representa de esta manera. Si graficas el número el conjunto A de esta forma y el conjunto B de esta forma, aquí hay un ejemplo
una función f. Establecemos la flecha que indica que f va de a en b. Aquí estamos diciendo que este elemento de a junto con este forman una pareja que es un elemento del conjunto f. Este elemento de a junto con este elemento de b forman un par ordenado que es un elemento de f, y así sucesivamente. Es decir, el par ordenado a, b es un elemento de el conjunto f, y a cada elemento de acá le corresponde un elemento de acá, y solamente uno. A este le corresponde solamente este, a este le corresponde solamente este, y así con cada uno de los demás. A cada uno le corresponde uno y solo uno. Fíjate que no hay problema si lo ves en este sentido, de acá para acá. Este elemento forma pareja con este elemento forma pareja con este y con este elemento forma pareja con este, y este elemento forma pareja con este. Los elementos que están acá son las segundas coordenadas, los que hacen el papel de b minúscula, y los elementos que están acá son las primeras coordenadas. La condición que se pide acá de que sea única la segunda coordenada no se está violando aquí. Aquí b es pareja de este y también de este, y eso no viola esta condición. La condición es que a cada elemento de acá solo le corresponda uno de acá. Eso no significa que cada elemento de acá debe estar relacionado con uno solo de allá. La condición es sobre los elementos que son la primera coordenada. Dado el elemento en A, si ellos forman pareja, como este B es único, le ponemos un nombre, eso se llama la imagen de A por la función f. Y como es usual lo escribimos de esta forma: B es igual a f de A, y lo decimos así: B es la imagen de A. Vamos a ver algunos ejemplos. Digamos que el conjunto A es este, el conjunto B es este otro, y B y F es este conjunto de pares: el par 0,3, el par 1,4 y el par 2,3. Eso es una función de A en B porque cumple con la condición que tiene que cumplir. A cada elemento de A, por ejemplo el 0, aquí en el conjunto F, el 0 forma pareja con el 3, y luego puedes ver que no forma pareja con nadie más. El 0 aparece como primera coordenada en una sola pareja, en un solo par ordenado, y este 3 es un elemento de B, así que eso es correcto para 0. Lo mismo para el 1. El 1 tiene que formar pareja con alguien. Aquí está, el 1 forma pareja con el 4 es un elemento de B, y además el 1 no forma pareja con nadie más. El 1 no aparece como primera coordenada de ninguna otra pareja, de ningún otro par. Finalmente el 2 es la primera coordenada de este par, la segunda coordenada es un elemento de B, y el 2 no forma parte de ninguna otra pareja siendo primera coordenada. Así que esto cumple con las condiciones para merecer ser llamado función. Es una función de A en B. La imagen del 0 es el 3, aquí está. La imagen del 1 es 4, y la imagen del 2 es 3. Aquí hay otro ejemplo. El conjunto S está formado por los pares n, n más 1, donde n es un número natural. Recuerda que n más 1 significa el sucesor, eso lo establecimos en el video anterior. Entonces todas las parejas en las que la primera coordenada es un número natural y la segunda es el sucesor de ese número natural, eso es una función, ya que a cada número natural le corresponde un único sucesor. Así que eso es una función de n en n, del conjunto de los números naturales en el conjunto de los números naturales. Y se define de esta forma: la imagen del número natural n es el sucesor de n. En este último ejemplo tenemos un conjunto de pares. Fíjate que en este conjunto de pares las primeras coordenadas 0, 1 y 2
son los elementos del conjunto A. Las segundas coordenadas 3 y 4 son elementos de B, así que podríamos preguntarnos si esto es una función de A en B. Aquí dice que no lo es, vamos a verificarlo. ¿Por qué no lo es? Fíjate que tenemos 0,3, bueno, igual que antes, 0,3, 1,4, igual que antes, 1,4, 2,3, igual que antes, 2,3, pero aquí aparece una nueva pareja, 2,4. El 2 aparece como primera coordenada con otro elemento de B. Aquí se está violando la definición de función. El 2 forma pareja con el 3 y también forma pareja con el 4. Eso está prohibido, así que esto no es una función. Hay un elemento del conjunto A que es primera coordenada de dos pares teniendo elemento 3, elemento 4 distintos en B. Entonces no es una función de A en B. Vamos a repasar algunos conceptos que imagino que conoces. Dada una función de A en B, el conjunto A se llama el dominio de la función y lo escribimos de esta forma. Si X es un subconjunto de A, vamos a escribir F corchete de X para denotar el conjunto de todas las imágenes de los elementos de X. En el caso particular en que, viendo la definición en 2, que el conjunto de X sea todo A, eso se llama el rango de la función F. Ahora vamos a verlo desde el punto de vista de B. Dado un subconjunto en B, vamos a denotar de esta manera a lo que se llama la imagen inversa del conjunto Y. ¿Qué cosa es eso? Son los elementos de A cuya imagen es un elemento en Y. Es decir, estás aquí en B, Y es un subconjunto de B, su imagen inversa está formada por aquellos elementos de A cuyas imágenes están en Y. Eso se llama la imagen inversa del conjunto Y. Hay que estar pendiente porque se escribe con corchete, no con paréntesis, como cuando escribimos la imagen de un elemento. Esta es la imagen de todo el conjunto y esta es la imagen de un solo elemento. Igual acá. Vamos a decir que esta función f es sobreyectiva si su rango es todo el conjunto B. Es decir, todo elemento de B es imagen de algún elemento de A. Y vamos a decir que es inyectiva si cada vez que tú tomas elementos A y B en A, si son distintos, sus imágenes son distintas. Esta es la definición usual de inyectividad y sobreyectividad. Si la función cumple con ambas condiciones, si es inyectiva y si es sobreyectiva, decimos que es biyectiva. Volvamos a los ejemplos. Si tenemos A, B y F como el ejemplo número 1 que vimos anteriormente, entonces fíjate que si tomamos la imagen directa del conjunto formado por el 1 y el 2, eso quiere decir f de 1, que es 4, y f de 2, que es 3, el 4 y el 3, el conjunto formado por el 4 y el 3. Eso es la imagen del conjunto 1, 2. Por otra parte, como la imagen del 0 y la imagen del 2 es 3, es decir, tenemos dos elementos de A, el 0 y el 2, que tienen la misma imagen, por lo tanto, la función no es inyectiva. Tenemos elementos de A distintos, pero que tienen la misma imagen, por lo tanto, no es inyectiva. Otra cosa que podemos decir es lo siguiente, que es la imagen inversa del conjunto formado por el 1. Estás aquí en B, el conjunto que solamente tiene el 1, la imagen inversa quiere decir cuáles son los elementos de A cuya imagen te da 1. Si lo ves aquí, el 3 es la imagen del 0, el 1 es la imagen de, el 4 es la imagen del 1 y el 3 es la imagen del 2. O sea, aquí el 1 no aparece como imagen de ningún elemento de A, por lo tanto esto es vacío. O sea que este elemento de B no es imagen de ningún elemento de A, por lo tanto esta función no es sobreyectiva.
Ahora analicemos la función sucesor. Es inyectiva porque lo vimos en el video anterior. Dos números distintos tienen distinto sucesor. Y en un análisis parecido al que hicimos acá con la imagen inversa del conjunto formado por el 1, pero aquí es con el conjunto formado por el 0. Aquí, en el conjunto de los números naturales, si tú agarras el 0, puedes darte cuenta de que el 0 no es imagen de nadie acá, porque el 0 no es sucesor de ningún número natural. Eso también está entre las propiedades que enunciamos al principio. El 0 no es sucesor de ningún número natural. Es decir, el 0 no es imagen de ningún elemento del dominio de S. O sea que esto es vacío, por lo tanto, esta función tampoco es sobreyectiva. Continuamos con la notación. Sigamos con el ejemplo de que f va de a en b. Y, perdón, esto no es un ejemplo, estamos fijando una función cualquiera de a en b. Si x es un subconjunto de a, vamos a escribir f, una barra x, para decir f restringida a x. Eso es una función que va ahora de x en b y que está definida igual que la función f, solo que está restringida a los elementos de x. Por eso se llama así, la restricción de la función f al conjunto x. Es decir, funciona tal cual como la f, pero está definida solamente para los elementos de x. Eso es la restricción. Suponiendo que f sea una función inyectiva, entonces tú puedes definir una nueva función que ahora va en este sentido, de acá para acá. Está definida en el rango de la función f y va hacia el conjunto a. Se llama la inversa de la función f y está definida así. ¿Qué es f a la menos 1 de un elemento b? Bueno, ese elemento b está por definición aquí en la imagen de a. O sea que b es imagen de alguien. O sea, b es f de alguien. Ese alguien es único porque la función es inyectiva. Y si ese alguien es a, entonces ese va a ser la imagen de f a la menos 1 de b. O sea, si f de a da b, entonces este a va a ser la imagen de b por la función inversa. Entonces esto es una función que va de f de a en a. Está bien definida porque la función f es inyectiva. Esto es necesario. Si tienes un subconjunto en a, vamos a denotar con la letra i a la función que va de x en a, que a cada elemento de a le corresponde el mismo elemento a. Eso se llama la inclusión. En el caso particular de que x sea todo el conjunto a, la inclusión se llama la identidad del conjunto a y la vamos a denotar así. La identidad sub a, que a cada elemento le asigna ese mismo elemento. Vamos a terminar este video con el concepto de composición de funciones. Y tienes una función que va del conjunto a al conjunto b y tienes otra que va del conjunto x al conjunto y. Suponiendo que el rango de la función a quede dentro del conjunto x, así como lo muestra este gráfico. Aquí está el conjunto a y aquí en anaranjado está el conjunto b. La función f envía todo esto aquí dentro del conjunto x. Eso es lo que estamos suponiendo acá. Y la función g envía todo esto en el conjunto y. Esas son las hipótesis. Bajo esas condiciones tú puedes definir una función que vaya desde a hasta y utilizando estas dos funciones, la función f y la función g. La vamos a denotar de esta forma: g, un círculo pequeño, f, y se lee g compuesta con f. Es una función que va de a en y está definida de esta forma. Si a es un elemento de a, así como aquí, la función f lo manda a un elemento de b que se llama f de a, y como esto está dentro de x, la función g se puede aplicar para obtener un nuevo elemento que se llama g de f de a. Es decir, aplicamos sucesivamente la función f a el elemento a y luego la función g a el elemento f de a. Eso vive en y de esa forma es que obtenemos
la imagen de A aquí. Entonces podemos verlo como una función que va directamente de aquí para acá. Se llama la función compuesta. Debes tener cuidado porque así como lo estamos escribiendo acá, es como se escribe usualmente en la literatura. En el libro del profesor Carlos Iborra se escribe al revés. Él lo escribe al revés. Aquí G compuesta con F. Nosotros le estamos escribiendo como es usual en los libros. El profesor Carlos Iborra lo escribe al revés. Así que es una advertencia por si te estás guiando literalmente por el libro. Bien, para terminar, quiero dejarte unos cuantos ejercicios. Recuerda que la matemática no es para espectadores, hay que tomar lápiz, papel y ponerse manos a la obra. Así que te voy a dejar unos cuantos ejercicios para que trabajes en ello. Supongamos que f es una función que va de a en b. Primer ejercicio, demuestre que si la función f es biyectiva, entonces la composición de f a la menos 1 con f da la identidad en a, y en el otro orden, f compuesta con f a la menos 1 da la identidad en b. Si x y y son subconjuntos de b, entonces la imagen inversa de la unión de x y y es igual a la unión de las imágenes inversas de x y y respectivamente. También se cumple que la imagen inversa de la diferencia es igual a la diferencia de las imágenes inversas. Y tercera parte de este ejercicio, si g es una función que va de b en a, es decir, en el sentido opuesto de la función f, y además la composición de g con f te da la identidad en a, se puede concluir que f es inyectiva y que g es sobreyectiva. El segundo ejercicio es, ahora tomando su conjunto de a, es decir, del dominio de la función f, ¿será verdad o no será verdad lo siguiente? La imagen directa de la unión es igual a la unión de las imágenes directas. La imagen directa de la diferencia es igual a la diferencia de las imágenes directas. Es decir, estas mismas propiedades, pero en lugar de ser con las imágenes inversas, con las imágenes directas. ¿Será verdad o no? Ahí tienes entonces un par de ejercicios, o más, ¿no? Esto es mucho más que 2 ejercicios, pero bueno, tienes para que trabajes y para que vayas madurando los conceptos que hemos visto en este video. Soy Jesús Nieto Martínez. Hasta el próximo.